Bueno, buenas a todas. Retomamos con nuestra clase número 10 después del trabajo práctico que hicieron. Si ustedes ven, hoy vamos a trabajar entrevista de trabajo y a partir del trabajo que ustedes hicieron, que fue encontrar algunos tips de lo que los empleadores buscan y descubrir cuáles de esas actitudes o destrezas que busca el empleador cuentan ustedes. Bueno, todo esto nos va a servir y a cada una que le hice la devolución le hice el comentario, nos va a servir para esta clase que es justamente entrevista de trabajo. Si ustedes ven, después de entrevista vamos a armar el currículum vitae. ¿Por qué? Porque entender la entrevista y todas las cosas que nos van a preguntar, todos los temas que van a ir surgiendo en la entrevista, son los que después tienen que estar representados sintéticamente en el currículum vitae. Así que el aprender entrevista después nos va a servir para ver qué cosas tiene que decir mi currículum vitae. Siempre hablamos de hacer un perfil personal, que fue un poquito lo que estuvimos haciendo como introducción en la clase pasada, desde acercar la brecha entre lo que empleadores buscan y lo que cuentan ustedes como habilidades, ¿no? Descubrir que el empleador busca ciertas habilidades y de ese listado de habilidades, cuáles tengo yo que me acercan a ese puesto de trabajo que está ofreciendo el empleador. Entonces, para pasar por una entrevista de trabajo, tenemos que primero planificar y prepararnos meticulosamente. ¿Sí? No podemos pasar exitosamente una entrevista de trabajo sin habernos preparado. Presentar nuestros puntos fuertes con claridad. ¿Qué significa? Conocerme, tener claro mi perfil laboral. Bueno, mi habilidad es el trabajo de equipo. ¿Por qué? ¿Cuándo lo practiqué? Porque cuando yo estudiaba en el secundario, cumplía el rol de líder dentro de los grupos de trabajo de las monografías o porque tuve un taller de microemprendimiento. Bueno, presentar nuestros puntos fuertes, qué cosas sobresalimos, cuáles son nuestras destrezas, cuáles son nuestras habilidades diferente a otros. No podemos decir todas lo mismo. Y estas destrezas o habilidades no son porque me gustan, la palabra me gusta la vamos a empezar a erradicar, sino porque realmente cuento con esta habilidad y la he aplicado, la he puesto en marcha, la he utilizado esta destreza, esta capacidad en mis distintos ámbitos donde me he desenvuelto. Puede ser anteriores trabajos, estudios, o en el núcleo de la vida cotidiana. Tengo que estar preparado para las posibles preguntas que me hagan. Entonces, hoy en esta clase vamos a ver que hay una infinidad de preguntas que me pueden hacer, son muchísimas. Les va a tocar a ustedes, yo voy a hablar en general y después cada una de ustedes va a tomar el manual y va a releer las posibles preguntas. Dentro del manual están las posibles respuestas que uno puede dar frente a esas preguntas y se van a preparar mucho. Esto ¿se acuerdan que la clase pasada hablábamos que buscar trabajo es un trabajo en sí? Lleva muchas horas prepararnos para pasar por una entrevista excelente. Por lo tanto, van a tener que, además de esta clase, que van a escucharla y van a ver el Power, van a tener que estudiar y leer mucho el manual y repasar, y si quedan dudas me las consultan. Bueno, entonces decíamos lo importante que es planificar y estar preparados, ¿sí? Eh, entonces, las entrevistas, ¿qué nos brinda una entrevista? La oportunidad de mostrar las competencias ante el empleador, de modo que vale la pena estar bien preparado. O sea, una entrevista, si yo armo un buen currículum vitae, me van a llamar. Y este currículum van a hacerme todas las preguntas para ver si realmente este papel, este currículum, de todas las cosas que yo escribí son reales o no. Entonces me van a ir preguntando sobre aquellas competencias que ya las hablé en el currículum. El empleador, como hablábamos, ¿se acuerdan la clase pasada? No está buscando un currículum, sino una persona que pueda solucionar los problemas de la compañía, de la organización, en el caso de ustedes del área educativa, y busca
qué es lo que uno tiene para ofrecer, esas habilidades, aptitudes, conocimientos propios, conocimientos diferentes a otros postulantes. Para realizar una entrevista eficaz es necesario que nos comuniquemos eficazmente mediante la palabra, el tono de voz e imágenes visuales positivas. ¿Se acuerdan? Imagen hablada. Todo esto pone a prueba lo que fuimos aprendiendo en comunicación y oratoria y comunicación organizacional. De esta manera, el empleador receptará un mensaje con niveles de seguridad, credibilidad, honradez, inteligencia, experiencia y educación adecuadas para el trabajo. ¿Sí? Por eso es tan importante manejar en una entrevista la imagen hablada positiva y una buena oratoria. Bueno, hay muchos elementos que entran en juego a la hora de realizar una búsqueda de trabajo exitosa. Primero, decíamos, nosotros estamos empezando al revés. Empezamos con entrevista y después van a aprender a elaborar un currículum. ¿Por qué? Porque es más fácil entender una entrevista y a partir de todas las preguntas que ustedes empiecen a ver que les pueden hacer, van a ver por qué en el currículum ponemos tantas cosas y no hacemos un currículum de una sola hojita como hacíamos antes. Entonces, todos los elementos que entran en juego a la hora de una búsqueda de trabajo son investigación. Es decir, ¿se acuerdan que la clase pasada hablábamos de la importancia de saber leer los avisos o entender a qué puesto y entender qué perfil está buscando el empleador? Saber confeccionar un currículum vitae. El currículum tiene que aprenderlo a hacerlo ustedes, que en la clase que viene lo vamos a empezar a diseñar, porque después lo tengo que defender en una entrevista. Entonces, si me lo hace otro, es muy difícil que lo pueda defender. A veces no solamente es el currículum, sino nos piden un formulario, de llenar un formulario de solicitud del puesto. Muchas veces en la administración pública, en educación, nos dicen, bueno, buenísimo, si querés dejar el currículum, pero llena este formulario. Tenemos que tener la capacidad de transmitir lo que hemos puesto en el currículum en los ítems que nos pide el formulario. Y por supuesto pasar por la entrevista y hacer un seguimiento, que vamos a ver qué es esto. Después de la entrevista evaluar cómo me fue, cómo respondí. Van a volver, después de una entrevista, van a volver a retomar las preguntas y se van a ir dando cuenta por qué consiguieron el puesto de trabajo o qué faltó para que la próxima entrevista salga mejor. La entrevista de trabajo brinda la oportunidad de poner en evidencia nuestros puntos fuertes claves. Es decir, acá es importante entender la autoestima, no la falsa humildad, pero tampoco la vanidad ni el orgullo. Tengo que ser consciente que todas las personas tenemos fortalezas, habilidades, capacidades, puntos fuertes que nos destacan. Y que a veces son innatos, nacemos con estas habilidades o a veces por las mismas formación o el mismo empeño de ir creciendo, las vamos adquiriendo. Y también, como todas las personas, tenemos debilidades y tenemos que aprender a conocer también nuestras debilidades. Obviamente, en el mundo del trabajo, en una entrevista, cuando me pregunten cuáles son mis debilidades, no voy a decir aquellas que me pueden perjudicar muchísimo para no tener el puesto de trabajo. Primero es importante conocer las debilidades para tratar de superarlas y que ya no existan más como debilidades. Qué sé yo, soy una persona impuntual. Bueno, es una debilidad complicada para el mundo del trabajo. Tengo que irlo trabajando, irlo mejorando para que esta debilidad ya no exista. Pero en una entrevista laboral me preguntan mi debilidad y no voy a decir que soy impuntual, porque sé que si yo digo que soy impuntual no me van a dar el trabajo. Siempre las debilidades las tengo que conocer, las tengo que trabajar para mejorar, pero a la hora que me pregunten alguna debilidad, nunca voy a decir que no tengo ninguna, porque no es cierto, todos los seres humanos tenemos alguna debilidad, pero no voy a decir aquellas que realmente me puedan llegar a perjudicar muchísimo, tanto como para que no me den el puesto de trabajo, ¿sí? Y siempre las debilidades las vamos a presentar como ya las conocemos, que las estamos trabajando para mejorar. Puedo decir, antes me costaba un poco el manejo de los horarios, pero he ido aprendiendo a salir media hora antes,
ahora soy sumamente puntual, lo fui trabajando, está. Si yo voy a hablar de alguna debilidad, la puntualidad no sería la mejor, pero si voy a hablar de la puntualidad, explicar por qué ya lo tengo superado. Siempre las debilidades que cuente las voy a contar como que antes era así y ahora lo fui trabajando a través de un curso de relaciones humanas, a través de crecer en otros trabajos, a través de algo que aprendí que esa debilidad no era buena y la transformo en fortaleza. ¿Está? Nunca vamos a hablar una debilidad que quedó en debilidad. Tampoco vamos a decir que no tenemos ninguna, porque no es real. Bueno, entonces, como les decía, para poder abrir las puertas a una entrevista exitosa, debemos seguir estos puntos claves. Planificar y preparar meticulosamente la entrevista y todas las piezas comunicacionales, el currículum, la carta de presentación. Tener claro nuestros puntos fuertes y presentarlos con claridad y seguridad al empleador. Estar preparado para todas las posibles preguntas, incluso estas que me digan cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Vamos a ver en un ratito todas las posibles preguntas que me pueden llegar a hacer. Y realizar este seguimiento eficaz, es decir, ver y autoevaluarme cómo me fue después de la entrevista. Como decíamos recién, es fundamental planificar y prepararnos. Si yo voy a buscar trabajo, es saber leer el aviso clasificado o informarme sobre quién es el futuro empleador. Ustedes van a ir a una escuela, bueno, averiguar cuál es el perfil de la escuela, cómo es el perfil de la gente que va, en qué lugar está instalada la escuela, si en el centro, si en un barrio. Bueno, tenemos que investigar un poquito. Todas las escuelas hoy tienen página web, cuentan su historia, qué proyecto se destacó en la escuela. Hay escuelas que han ganado premios, han participado en concursos, han sobresalido a nivel país, etcétera. Bueno, conocer un poquito sobre la institución, digo escuela, o si ustedes buscan trabajo en el área de comercio o lo que sea, esto es para todos puestos de trabajo. Informarme acerca de la institución a donde yo estoy buscando trabajo. Al empleador le va a causar muy buena impresión que en la entrevista yo pueda, si surge, pueda hablar y saber que conozco un poco de la historia. Qué hace, bueno, qué produce, si es una empresa productiva, de servicios, qué cualidades busca, qué tipo de empleados tiene, qué tipo, bueno, qué nivel educativo, a qué perfil apunta, qué planes de estudio tiene, etcétera, etcétera. Saber un poco del lugar donde yo estoy por buscar trabajo. Decíamos que todo esto lo podemos ir buscando también hoy a través de internet, que nos brinda muchísima información. Bien, al empleador que le interesan, las cosas que realmente hacemos bien, tenemos que saber las que no hacemos tan bien, como yo les decía, los puntos fuertes, las que hacemos bien, los puntos débiles son aquellos que no hacemos tan bien. Cuando vayamos a una entrevista, vamos a decir que estas debilidades ya las conocemos y las fuimos trabajando, las fuimos mejorando. También tenemos que conocer nuestras capacitaciones, nuestra experiencia. Muchas veces en el trabajo que hicieron anterior fue muy interesante, aquellas que lograron poner que, por ejemplo, a partir de cuidar niños, tienen habilidades didácticas o creativas. Bueno, esta experiencia que habla de logros o metas que he podido tener y he logrado con éxito en el mundo del trabajo. Preparar el material de modo que nos sintamos seguros para la entrevista, es decir, si yo armo mi currículum vitae, lo armo yo, lo preparo y no me va a sorprender alguna pregunta que me hagan porque bueno, yo ya voy a haber estado todo el tiempo preparándome desde armar mi currículum vitae, es decir, voy a tener claro qué estudios tengo, cuándo egresé, qué cursos hice, la fecha, qué aprendí en cada curso. Muchas veces nos pasa que hay cosas que ponen en el currículum que después se las preguntamos en la entrevista a los participantes, tanto en el curso como cuando me tocaba hacer entrevistas para empresas, y las personas después les cuesta defender lo que pusieron en el currículum. Pareciera como que no lo hicieron. O en la entrevista cuentan cosas que no las pusieron en el currículum y uno les pregunta y dice, la verdad que me olvidé de ponerlas.
todo lo que te pueden preguntar en la entrevista tiene que estar dentro del currículum.